Quizá la verdad ni siquiera exista. Quizá lo que pensamos es todo lo que tenemos. Por eso estoy un poco celoso de Maxine, porque lo único que le importa es comer y dormir. ¿No es así, chica? Por más vueltas que nos demos, siempre el trasero lo tenemos detrás. ¿Trasero detrás? El trasero está siempre detrás. Es una verdad innegable. ¿Qué tal huelo? ¿Te llega la fragancia? Mi alma es como una flor. Y si también quieres olerte, bienvenido seas y mis felicitaciones. El mundo precisa hombres y mujeres, adultos y adolescentes, ancianos y niños que sean conscientes de que la energía es como una planta que crece silvestre y como un hermoso bonsái puede convertirse y también se puede crecer como arbusto torcido que no podrá jamás volver a enderezarse para... Ahí está el segundo nacimiento. Incluso para quienes sienten que ya atraviesan su etapa dorada al final del trayecto en la Tierra, amigos y amigas, amada audiencia, si entre los oyentes están personas de avanzada edad, sepan que al igual que yo me ofrezco como barquero que apoya a quien quiere trasladarse del otro lado de la orilla, cruzando de la tercera a la quinta dimensión. Los experimentados ciudadanos que han vivido anécdotas que acumulan lecciones de vida memorables son los mejores interlocutores para hablarles a los jóvenes, a las nuevas generaciones de la civilización que está tomando formas, con aristas afiladas y algunos pasadizos exclusivos para muy pocos pobladores del planeta, mientras una verja inmensa es más que una cerca electrificada e invisible. Enhorabuena si sabes de lo que hablo. Significa que sigues atento. Para ti, pues, el viaje continúa. Pero la complejidad y el dilema no residen en la verdad, sino en qué hacer con ella cuando la descubres. No hay nada en este universo que no pueda explicarse al final. La verdad emerge, todo el mundo la ve. Cuando llega ese momento, todo encaja. El acontecer parece que es algo ajeno a nosotros mismos. Por ello preferimos utilizar la palabra devenir, porque lo hacemos posible cada uno. Hombres y mujeres participamos, logramos juntos, activadas las almas humanas, convertidos en la máxima expresión del ser y del estar en la tierra. La palabra devenir tiene su origen en la lengua francesa. Se trata de un término que se refiere a algo que puede sobrevenir, que se dará, sucederá y puede llegar a ser, existir. Del francés me encanta sumamente la palabra amateur, que traducido al castellano nos habla de alguien que es un principiante en una materia, es decir, está lejos de ser veterano y experimentado. Se trata de una persona habitualmente joven o adolescente que practica por placer una actividad, ya sea deportiva o artística, y lo hace sin recibir
una compensación económica. Lo hace porque le agrada y lo disfruta. ¿Cómo saber cuál es tu talento o tu vocación? Cuando tú pagarías por ello. Cuando no te importa regalar tu tiempo y energía para realizar dicha actividad. El amateur, más que un principiante, es alguien que ama la actividad. ¿Me doy a entender? Pues todos y cada uno de los seres humanos deberíamos ser amateurs. Entonces, el devenir, sin duda, sería natural y orgánico, en vez de prefabricado y artificial, o peor aún, teledirigido por control remoto. De nuevo con los matices que consideramos detalles cruciales. Devenir frente al acontecer, que es algo que simplemente sucede, del que no tenemos control o participación, es decir, que es ajeno a nosotros y se produce ese hecho o la circunstancia sin nuestra participación, desde la influencia de otra cosa. Por lo tanto, devenir, como la noción de un evento en el que participamos, implica que está asociado a nosotros, estamos vinculados al acontecimiento y la situación, que se enfoca en la mejora, nunca en el cambio, porque variar algo y que ese algo cambie no es sinónimo de mejora. Lo que señalamos es que el devenir surge de la mutación que se produce en el tiempo y el espacio, en la vida y el mundo a la vez. Es un término con el que se designa el proceso de ser, pero sobre todo, aquí le ponemos énfasis en el devenir natural, porque lo natural del ser es estar. Me refiero a ser para algo, para crear algo concreto y que ese algo determinado suceda, se produzca de manera natural. Sin embargo, en los tiempos actuales de nuestra civilización se dificulta intencionadamente el ser y por consiguiente los seres humanos no logran estar con sus atributos cósmicos a pleno rendimiento. Veamos algunos de los motivos del por qué digo lo que digo. Analiza los argumentos y capta el para qué digo lo que digo. Ese llegar a ser, que es la propuesta del viaje propuesto por el sistema, está lleno de baches y de gigantescas trampas mortales que están instrumentalizadas por las instituciones que regulan la vida y el mundo de la Tierra. El devenir, como oportunidad para la existencia vital, nunca es posible. Resulta inviable, dado que el sistema subordina al ser y en vez de hablar del devenir, decreta, certifica el acontecer desde la autoridad arbitraria que impone el cómo son las cosas de la verdad oficial en el planeta. Para las instituciones, los ciudadanos son la nada. Nada son ante la administración pública, la administración gestionada por los cargos políticos elegidos por votación, en una democracia ficticia, en un sistema jurídico falso, con unas leyes engañosas que imponen los acontecimientos, desde los medios de comunicación y la propaganda, desde las escuelas que adoctrinan para la obediencia. ¿Dónde está la posibilidad de ser? ¿Cómo puede estar funcionando el ser humano en una estructura artificial orquestada para el acoso y derribo de la vibración del alma? Arrancamos. Al final todo se resuelve, aunque sea para mal. La vida no tiene secretos.
sino verdades ocultas que yacen bajo la superficie. Al final todo es causa y efecto. Lo que me lleva a pensar en el motivo por el que estamos aquí. No estamos aquí porque seamos libres. Si estamos aquí es porque no lo somos. Me disculparán, pero aun a riesgo de parecer grosero, sepan que la intención nunca es incomodar o molestar a la audiencia. Parte de mi tarea es llevarlos a lugares donde no tienen un acceso acostumbrado y, sin embargo, son lugares cruciales, los espacios más decisivos para transitar por el sendero invisible que se hace visible con cada paso acertado. La existencia humana con significado para la plenitud total del ciudadano cósmico que habita la Tierra merece ciertas dosis de honestidad y coraje y, sobre todo, del nunca negar la verdad de los hechos. Estamos en un momento extremadamente difícil para nuestra especie. Es complicado y, a su vez, por ende, muy hermoso, por la posibilidad de que se da durante la presente decisiva década, se define el futuro de nuestra civilización para los próximos 200 años, por lo menos. La década comenzó con severas medidas de coacción y coerción. Así abordamos lo siguiente. Si te acuestas en la noche con cuestiones pendientes y asuntos a medio realizar y acciones que no has podido concluir, está fallando algo vital en tu manera de proceder. Si la situación se repite, resulta que se acumulan los asuntos pendientes. A veces es porque estamos saturados y, más a menudo de lo que queremos admitir, es porque se postergan los temas relacionados con el estilo de vida y la manera de vivir nuestra existencia. Hay una diferencia entre lo importante y lo urgente. Desconocer esta diferencia es parte de no distinguir las prioridades que están en sintonía con el proyecto existencial y la ocupación vital. El alma activada y la capacidad de fluir, vibrando en sociedad, es una actividad que se truncó en marzo del 2020. Hubo una oportunidad para el diálogo interno, el encuentro con uno mismo, lo que llamamos el abrazarse por dentro, para conciliarse contigo. Hubo un cese de muchas actividades. Desapareció la vida acelerada, aunque no se redujo el estrés. Se erradicó la relación social que se trasladó al mundo virtual, donde se activaron un sinfín de nuevos hábitos que antes tan solo estaban como posibilidad. La mayoría de personas hizo lo que el sistema y el gobierno central global quería: dejarse absorber por la tecnología. La población mundial se dejó abducir por la Internet. Hay toda una generación de niños que crecieron sin parques públicos, sin jugar con otros niños, sin ver cómo sus madres platicaban tranquilamente con otras madres sentadas en los bancos del parque. Infinidad de niños que no saben lo que son las sonrisas y que, aun liberados de la obligación del uso de la mascarilla, tras haberse acostumbrado, no van a querer dejar de usarla. Es dramático, sobre todo cuando analizas detalles. Ese famoso bicho que dijeron mata, se contagia y te falleces. Curiosamente, arrasó con la población anciana de las residencias. Pero los cuidadores y los jardineros y responsables de mantenimiento de las instalaciones o el personal de las oficinas y la administración de las residencias
ni se enfermaron y tampoco se murieron. ¿Cuántos matrimonios han visto fallecer a su pareja? ¿Cuántas familias han visto perder a uno de sus miembros? Si los confinamientos y encierros estaban organizados para evitar el contagio y la muerte, ¿por qué no mueren los dos miembros de la pareja? ¿Por qué no han fallecido las familias enteras? ¿Por qué el virus jamás ataca a los animales de compañía? ¿Cuántos perros y gatos se han muerto por culpa del virus? ¿Cuántas de estas preguntas se han formulado antes de ir a dormir? ¿Cuántas respuestas han encontrado en la mañana, mientras se toman el café, antes de abordar la jornada diaria? La ausencia de reflexión profunda, pero sobre todo el nulo cuestionamiento de las cosas importantes, hace que gran parte de las personas viva la vida miserable, que eligen vivir, porque nada hacen por averiguar, por replantearse, por desafiar a una autoridad arbitraria que no ha explicado que las muertes se producen desde adentro. ¿Siempre sucede así? Excepto en los casos de asesinatos. En el caso que comentamos, ya estuvo inoculado en el bicho, en las primeras contra la gripe. En el caso de la ausencia de satisfacción, pero sobre todo la constante depresión o miedo y ansia y angustia que ocasiona el sufrimiento, ahoga el alma, asfixia a las defensas naturales del individuo. Si nuestra energía no vibra, peligra el ser humano, el alma se encoge lentamente y se arruga como una pasa. Este es un asunto vital que se desatendió enormemente. Son la falta de hacerse las preguntas clave para entender las cosas que pasan y nos afectan, lo que causa el malestar. El sistema y los gobiernos y las entidades sanitarias no ayudaron a esclarecer lo que sucede de verdad. Los medios de comunicación y los políticos estuvieron desorientando a los ciudadanos con declaraciones contradictorias. El caos que se vivió en la población mundial de la Tierra fue tremendo, pero hombres y mujeres en su mayoría permanecen cruzados de brazos, mirando hacia otro lado, todavía hoy, como si no sucediera nada importante. Esto es lo lamentable. No se atiende lo importante de la vida, aquello que es sumamente vital. ¿Por qué? Porque se permanece enredado en cuestiones tontas, si las comparamos con el tesoro que significa la vida. El día a día se come a la gente con una serie de actividades intrascendentes, si de calidad de vida es de lo que hablamos. Se atienden las urgencias y hay miles de urgencias rodeándonos por todos lados, cuestiones triviales y superfluas que nada tienen que ver con una vida auténtica y la plenitud de facultades. El programa de Humanidades Éxodo ensalza la vida con significado. Esto es lo que evaluamos, la posibilidad de ser nuestra mayor expresión en una sociedad que se mejora a sí misma para favorecer el mundo saludable y pacífico, donde la cooperación, gracias a la simbiosis de almas y el aunar esfuerzos, consigue la ayuda recíproca y el bienestar común, por lo que se alcanza una alegría que se comparte. Es una fiesta constante de armonía convivencial. Hay demasiados seres humanos confundidos, pensando que la vida tiene únicamente dos opciones: el aplauso o el abucheo. Ambas opciones están situadas en el exterior de nosotros mismos, por lo que son del todo, absolutamente incontrolables.
aprender a adaptarse como el agua se adapta a cualquier recipiente es esencial. Ser flexible como el bambú, que a su vez es muy resistente cuando se dobla, es una buena premisa que recomendamos, pero lo fundamental es reducir la expectativa de lo que pueda suceder. Algo tan simple como esto. Da igual lo que ocurra. Si lo que pueda pasar en uno u otro sentido es un resultado que no va a alterarnos como seres humanos, entonces tenemos el control de la vida y logramos que nuestra presencia en el mundo sea favorable, constructiva, serena, optimista, un ejemplo para los demás. Lo urgente es raramente importante y aquello que es vital, necesario, importante de verdad, raramente es urgente. Me refiero a que, más que una reacción inmediata, precisa de atención y voluntad consciente, es decir, todos los sentidos activos y la vibración en armonía, además del tiempo suficiente para analizar y decidir. Fíjate que lo vital nunca requiere que salgamos corriendo, como si sonara la alarma de fuego en el edificio. Las prioridades se establecen con las áreas de actividad necesarias, que son las importantes, únicamente las vitales, nunca con las urgentes. Habitualmente uno se llena de una lista larga de urgencias y al final de la jornada no ha resuelto aquellas cuestiones que realmente son las únicas que lo hacen avanzar en el descubrimiento de lo que tiene sentido. Si te acuestas sin repasar las cosas que podías haber evitado a lo largo del día, además de examinar aquellas que bien podías haber realizado con mayor atención y más amor, si no te tomas el tiempo para revisar lo que mañana deviene como prioridad, si te vuelves a levantar, empujado por los pendientes y las urgencias, llegará un día que entrarás en la recta final de tu vida y no querrás abandonar la tierra, enojado contigo por no haber hecho una serie de cosas que te resultaron siempre importantes, pero a las que jamás les diste una oportunidad. Enredado con el día a día que te absorbe con nimiedades y muchas banalidades. Hay una lista que debes hacer ahora mismo. Existen un sinfín de actividades agradables que necesitas desempeñar. Es tu alma quien lo necesita. Permite que ella respire. Déjala que sonría. Son las actividades que la mente ha bloqueado. Has ido reprimiendo el sentir de tu ser, imposibilitando la posibilidad de estar en el mundo con tu potencialidad al descubierto. Se fueron aplazando las cosas, semana a semana y un mes tras otro, incluso año tras año. Pero esta necesaria reunión con tu intimidad puede suceder ahora mismo. Hacer la lista y priorizar las actividades es algo que puedes realizar en este mismo instante, asignando un tiempo en el calendario y un lugar en tu agenda para desarrollar cada una de las actividades importantes. Es fundamental. Deja de escuchar el podcast. Si no puedes hacer algo tan obvio para tu desarrollo humano, está claro que tu modelo de vida y el formato de tu existir están errados. Si no inviertes tiempo y energía
en planificar y organizarte, es imposible que la innovación social se impulse en nuestra civilización. Cada una de las actividades que escribes sobre el papel, a mano, con tu puño y letra y no con el teclado de la computadora o el celular, nada tienen que ver con los demás. Trátalas individualmente, una a una, y cada una por separado, porque esta lista para ti es como el diario de mi mesita de noche para esa herramienta tan útil de mis madrugadas. Ten en cuenta que ninguna de las actividades de la lista tiene tampoco nada que ver con lo que piensen los demás, ni con lo que opinen amigos y familiares o compañeros de profesión, ni con ninguna de las ideas que hasta la fecha tenías en mente. Parte de la autoestima, del ronroneo de tu energía que habla como el volcán a punto de entrar en erupción. Es preciso que fluya, que emerja sobre el papel para luego conseguir expandirse. Sitúate en el amor propio, que no es egoísmo. Priorizarte a ti es lo más saludable que vas a hacer en tu vida. Será determinante para la raza humana si con tu proceder no dañas ni perjudicas a nadie. Te animo a que escuches esta lista, que es tuya. Nadie puede escribirla por ti. Ahora sí, haz la pausa. Detén el podcast. Tal vez, muy probablemente, ni tengas que regresar a mis palabras después de tu redacción, porque tendrás en qué ocuparte, pues la existencia humana es lo que sucede mientras nos enredamos en las cosas sin darle la adecuada proyección al sentir importante del ser. Apreciados oyentes, no puedes amar a otro ser vivo si previamente no has aprendido a amarte a ti. ¿Cuántas personas se pasan la vida buscando a su alma gemela sin ni siquiera haber conectado antes con su propia alma? Haz lo que te gusta. Hazlo porque te gusta. Encuentra el tiempo y el lugar. Y cuando estés con eso, no pienses en nada más. Olvídate del ego y los pensamientos. Tampoco permitas a nadie más en la conversación que sucede en tu interior. Y a continuación, desplígate en tu totalidad. Que tus dones naturales sean patentes y tus talentos particulares singulares y peculiares, del todo visibles en la comunidad. No hago listas, rectifico. Las hice hace ya bastantes años. Lo que hago es transcribir mi sentir, aprovechar la lucidez para poner en orden el sentir, que se refleja en ideas como esta, que luego devienen contenido para los Éxodo Podcast y material para conferencias y talleres de dinámicas espirituales creativas, los cuales me encanta impartir. Disfruto mi devenir porque lo he creado. No he aceptado el acontecer del sistema. Entonces, funciona. Todo pasa por cruzar al otro lado del espejo, por querer situarte detrás del horizonte. El viaje continúa porque has escrito tu lista o un diario. Lo que sea que te sirva. Comparto lo que me susurró el cosmos hace apenas un par de madrugadas. Cuando comprendemos la diferencia entre lo importante y lo urgente, además de lo distinto que es el libre albedrío, al compararlo con la libertad, y sabemos elegir entre el amor y el miedo, entre las necesidades y los deseos, entre los sentimientos y las emociones, entonces
resulta que estamos vibrando en quinta dimensión, la utopía deviene una posibilidad oportuna en esta decisiva década que ha dado comienzo como civilización obligada. ¿Sabe qué significa? Que hemos tocado techo. Que no podemos aspirar a más. Si considerases qué opciones te quedan, te enfrentarías a una verdad que no comprenderías. Que eres un esclavo, Neo. Que no has tomado ninguna decisión propia. Siempre has sido un prisionero. De nuevo, unas notas manuscritas para ti, desde mis adentros, donde se encuentra la armonía del cosmos. Que cada ciudadano sea tratado no por sus datos e información privada, sino por su alma y sus actos en la comunidad. Pero esta es la primera premisa que se vulnera en la nueva civilización obligada, durante la decisiva década en que hay que mover ficha, porque lo que hacemos tiene su repercusión en el mañana y rezumba en la eternidad. Me encanta disponer de algo de valor que compartir, como una joya que se regala al vagabundo. Ojalá tu lista también refleje tus propios tesoros, amigo exorcista. El único país del mundo que ha ganado durante los últimos 2 años es China. Curiosamente, el lugar desde donde partió el bicho que se hizo famoso, igual que una estrella de rock. Parece premeditado, dañan y ganan. Pero ¿qué sentido tiene que los demás países del mundo pongan al gigante asiático a la cabeza en las reuniones internacionales? Se hace necesario cuestionarse si hay un pacto secreto entre los poderes de las élites para que el modelo de organización opresivo de China sea implantado en todo el globo terrestre. Lo lamentable de nuestra época es que ya no se levanta la voz que discrepa con argumentos sólidos. Se trata de ser aceptado en la sociedad y volverte cool o chic o muy guay en las redes sociales. No importa lo que sucede en la intimidad e interior del ser humano, se impulsa la apariencia y la mentira en la red se ruega por la aceptación de los demás, por la popularidad y la visibilidad en Internet. En este Éxodo Podcast, sobre todo, nos dirigimos a los mandos intermedios, a quienes hacen de puente entre las élites y la ciudadanía planetaria. Sí, le hablamos a las bisagras que consiguen que los mecanismos del sistema funcionen en la población mundial. A los hombres y las mujeres que son los cómplices de la civilización obligada, a quienes parece no interesarles el destino de nuestra especie, dado que no hacen nada de verdad con valor especial, desde el compromiso por mejorar las condiciones del ser humano en la Tierra. Puede haber un cocinero que envenene la comida, pero sin un camarero que la sirve en la mesa de los comensales, inútil será cualquier veneno. Por lo tanto, señalamos a los mandos intermedios, que son los intermediarios y que todo apunta a que no ahondan en la reflexión de sus actos. ¿Han redactado su lista del alma? ¿No se detienen a desentrañar
las consecuencias de los objetivos que están apoyando con su desempeño diario, porque al final lo importante resulta que no es mejorar la vida en el mundo y contribuir a que la conciencia y la unidad y el amor se manifiesten en nuestro planeta, sino que lo urgente es parecer bueno en las redes sociales y las reuniones con los demás soldados del sistema, mantener el prestigio digital y un peso específico en la Internet, tanto como la demostración de obediencia y devoción a la autoridad situada más arriba. Decir en las redes que he despertado y que eres un ciudadano consciente y publicar cosas que muestran cómo luchas por todas las buenas causas no significa que exista un avance y que tu acción devenga una mejora consistente. Lo virtual tiene poco de constatación física en el mundo tangible que habitan las personas, aunque esta afirmación, por supuesto, que tiene un matiz. Desde el punto de vista del usuario, es del todo intrascendente. Puede ser que tu vecino sea un peligroso pirata informático o un ingeniero social que desarrolla algoritmos dañinos y, al cruzarte con ambos en la escalera o el ascensor, ¿no dirías que afectan al mundo? La ilusión del influencer, que promueve productos cuya acción sí deviene una repercusión inmediata en el mundo físico, sin embargo proviene de la falsedad, proviene de la habilidad en el decorado del escenario, el set donde se graba, pero sobre todo proviene de su capacidad para pronunciar grandiosas mentiras, con una sonrisa mirando a cámara que brilla. Ninguno ocupa a diario las cosas que promueven la red. Los soldados del sistema jamás sufren las consecuencias de los actos que infringen a los demás. Tal vez su pertenencia los exonera de sufrir. Quizás por ello permanecen al lado de las fichas negras. Así como la tarea del cometido de su acción es una ilusión, en el caso del soldado del sistema, que exhibe como un escudo el decreto y la disposición y su uniforme e insignia, es en sí mismo una lanza o una espada con todos los artificios del influencer, ilusiones de colores que están para ser adictivas. La mayoría de los seguidores del citado influencer no se cruzan con esa popular persona en la panadería o el dentista. Por ello es que continúa su influencia, por el engaño continuado al que se van sumando nuevos fans. Lo virtual sí tiene mucho de constatación en el mundo físico y tangible y cotidiano de las personas, si lo analizamos desde la perspectiva del creador de la aplicación y el servicio de la web, dado que se empuja a ciertos hábitos que se implantan en la conciencia colectiva. Se insertan las corrientes de pensamiento que apuestan por las narrativas que conviene proyectar. Se asientan en la audiencia las directrices encubiertas, que luego propagan los mensajes prefabricados en campañas de propaganda orquestada y, como quien descubre la cosa, comentan durante sus encuentros con amigos y familiares los hallazgos que las corporaciones y los gobiernos y agencias de inteligencia han puesto bajo sus pies como alfombra voladora que los hace sentir afortunados. En conclusión, es irrelevante lo que el usuario afirma y asegura que siente o piensa y hace, publicándolo con detalle en la red de las falsedades y las mentiras, porque en su entorno inmediato es fácil desenmascararlo. Es muy sencillo advertir que la imagen proyectada en Internet es una falacia, una ilusión total para los demás,
una presencia parcial de la realidad cotidiana de la persona. Pero nadie realiza el seguimiento, nadie comprueba o verifica, distraídos con la nueva noticia de última hora o el meme divertido del influencer más irreverente. La vida no se trata solo de tuitear y poner un link en Instagram o el artículo de otro. La literatura partía de una especie de confesión irreprimible de parte del autor. Los escritores compartían aquello que sus almas gritaban en la intimidad, aullaban en público, a través de las líneas y los párrafos y los libros que eran un pedazo de ellos y ellas, ya sea que escribieran poesía o novelas, ensayos o piezas teatrales. Escribir es un acto de introspección que ayuda a clarificar quién eres y a dónde te diriges con tu palpitar encendido. También es una forma de terapia muy reconfortante. Por ello, he sugerido la lista del alma, desde donde partir con tu nueva ubicación en la sociedad, que ojalá sea la quinta dimensión y la sociedad mejorada. No quedarte con los nudos en la garganta y vomitar todo lo que te duele. Es material para las mejores canciones o guiones de cine y, por supuesto, para la mencionada lista del alma. ¿La tienes? ¿Está llena de borrones y tachaduras? Perfecto. Significa que te cuestionas, dialogas, realizas la introspección necesaria y urgente. Escribir es una vitalidad incuestionable que bien puede admirar o rechazar quienes se relacionan contigo. Pero aún existiendo textos de mierda, según algunos, y contenidos basura, para muchos otros, apreciados amigos y amigas, se trata de tu mierda y tu basura, y el acto de escribir deviene una puerta que se abre, un muro que se derriba, un velo que desaparece. Amada audiencia, escribir se convierte en un acceso que te muestra tu alma, facilita el descubrimiento de la potencialidad que puedes expandir luego en la sociedad. Sin indagar en las profundas aguas de tu ser, será imposible que puedas estar en el mundo que te acerca a la plenitud. Sin la costumbre de poner sobre el papel, escribiendo con la mano, empuñando el bolígrafo, dibujando las letras, igual que cuadros de arte pintados con imaginación. Sin ese tipo de compromiso que habla de abrazarse por dentro y conciliarse, que apoya el hecho de sintonizar con la energía y sincronizarse con la vibración. Sin ese sincero impulso, honesto y valiente, la concepción de la propia responsabilidad con la vida no respira. Se ahoga la expresión. Si el ser humano no puede trascender desde su esencia a través de las ideas y las palabras que devienen actos y acontecimientos, entonces, ¿podemos identificarnos como seres humanos? También en Internet se puede ser humano. Se trata de escribir desde las entrañas, transcribir todo el sentir sin juzgarlo, liberándolo, alcanzando cada uno de los sentimientos que se trasladan ante los ojos abiertos del mundo con quien buscas conectarte. No conectarse con la red y los algoritmos, sino comunicarte con las mentes y los corazones de los usuarios sensibles y apasionados, almas activadas como tú, primero en la Internet
como una declaración pública de lo que va a suceder, una exposición ante todos, dejando constancia para la posteridad, textos que se podrán revisar en el futuro, donde has señalado el propósito, pudiéndose detallar los avances con cada publicación que exhibe la actividad, publicando las crónicas que muestran el itinerario, el viaje, el desafío plasmado en la realidad. Así es como tiene sentido la red, cuando lo genuino tiene una correlación efectiva en el ciberespacio y a su vez, por ende, se refleja repercutiendo en la sociedad. No te calles, pero no reproduzcas como robot todo lo que publican otros. Crea, inventa tú tu diario de a bordo y compártelo con el mundo. Publica algunos fragmentos de lo que te conmueve y te gustaría que sucediera en la Tierra. Hazlo sin importarte qué dirán o pensarán quienes te conocen, incluso aquellas personas que todavía no te conocen. ¿Importa su reacción? ¿Importa tu vinculación? ¿Tu compromiso contigo? ¿Con la integridad que te caracteriza y la exteriorizas? Lo vital es que, sin darte cuenta, antes o después, vas a toparte con tu ocupación vital. Gracias al diálogo interno abierto, gracias al haber iniciado una relación contigo mismo, de repente entras en contacto con la hermosa verdad del amor en libertad. Con o sin los espectadores de tu cuenta o los posibles seguidores en tu perfil. El único que debe seguirte eres tú, tu auténtico ser. Aprende a ser el espectador de ti mismo. Obsérvate, disfrútalo y haz de vez en cuando una anotación. Te sorprenderán tus propias palabras cuando las leas al cabo de unos días o meses o años. Quizás sean de ayuda para tus hijos o tus nietos cuando se encuentre esa caja polvorienta en el desván o el garaje, o se acceda a un artículo desde el buscador. Se trata de un paso decisivo, un fenomenal acierto que tiene sentido en lo cotidiano, en el gesto y el acto que transcurre en la comunidad. Sumarse a las tendencias del momento que están fijando otras personas tan solo para conseguir seguidores y reconocimiento y parecer bueno y activo, no te hace ni bueno ni tampoco te hace activo. La acción de hoy en la red tiene poco valor en el mundo verdadero de la sociedad. Se ha convertido en una válvula de escape, igual como cuando la gente se emborrachaba los fines de semana para poder soportar otra semana más de vida miserable. Esta forma de parche que no resuelve, el autoengaño que tan solo posterga la solución, mientras agudiza el sufrimiento, se ha trasladado a la crueldad del Internet, donde la tortuga se esconde en su caparazón con la sensación de protección y seguridad. La red es la zona de confort, es lo que los usuarios conocen bien y con lo que se relacionan perfectamente. Conocen las actividades que realizan las aplicaciones y las diversas plataformas. Se relacionan fácilmente con los servicios y los productos y las pasarelas de pago para el consumo, pero desconocen los motivos por los cuales las pantallas y los colores y los procedimientos son exactamente de esa forma y no se comportan de otra manera más eficaz. ¿Tiene sentido recibir notificaciones para avisar que tienes un mensaje o una imagen donde se te ha etiquetado?
es mucho más simple, mucho más efectivo y además ahorra muchísimo tiempo si en vez de la notificación llega de una sola vez esa entrega de la que se avisa que está disponible. Pero claro, necesitan atraparte. Quieren tenerte constantemente dentro de su área de influencia, recibiendo publicidad directa específica para tus gustos. Todo ese tiempo que se pierde con interrupciones constantes que dificultan la fluidez de la vida, consiguen que la mayoría de los usuarios se alejen de su humanidad. Existen para que la oportunidad de vibrar con los atributos cósmicos sea algo imposible para los ciudadanos. El entretenimiento siempre ha sido una trampa muy útil para las manipulaciones. Sin embargo, tal como promovemos en el programa de Humanidades Éxodo, la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica pone en movimiento los principios que no se dan en Internet. Para los exorcistas, hombres y mujeres que realizan el éxodo al alma humana, el éxodo a la quinta dimensión, el éxodo a la utopía, el éxodo a la sociedad que se mejora a sí misma sin la intervención de la autoridad arbitraria, ya sea de parte de los gobiernos o de la Internet, resulta que la relación con la red y los amigos virtuales puede estar exenta de la agresión, libre de la invasión constante de los gigantes del Internet. Evitar convertirse en repetidor de cuestiones que no suman y muy probablemente están restando amabilidad y creatividad, profundidad y sensibilidad, intuición y percepción, verdad y belleza. Es un punto de partida para la estrategia que difundimos con la técnica de CAP. Hablar de tiempo de calidad y de contenido de valor en cada comentario y publicación refleja una actitud saludable en el ciberespacio, un acto reflexivo que deviene conducta adecuada, una conducta que es viable y por consiguiente no es únicamente recomendable. Se trata de la comprensión de la cotidianeidad, que no es la rutina forzada e impuesta desde Internet. Nos referimos a la armonía, a la opción de la existencia humana plasmada desde la dignidad, con libertad. Apuntamos hacia la urgencia de no seguir inundando de más tonterías las redes sociales y los celulares de los conocidos. Apostamos por no replicar mensajes y noticias que no han sido contrastadas. Invitamos a no reproducir mensajes cuya fuente original se desconoce solamente porque conocemos al usuario que nos la envía. Aunque dicho usuario puede que sea un amigo de la Internet, alguien al que jamás hemos visto en persona, una presencia virtual, a quien nunca le hemos dado un abrazo y no sabemos cómo huele o qué sensación causa el contacto visual entre ambos. Probablemente ese usuario considerado amigo virtual no sea humano. Algo que sin duda es un bot o es un troll, quizás un perfil falso, detrás del que se oculta un programador desalmado o un estudiante de ingeniería social que elabora su tesis y que tal vez es tu vecino. La verdad es que, señoras y señores, usuarios del Internet, ni siquiera necesitan permanecer conectados a la red si de verdad quieren realizar tareas de beneficio para sí mismos y acciones definitivas para la comunidad. Si lo que tú haces es propagar opiniones y sumarte a corrientes de pensamiento que se
miden en visitas y me gusta, pero no se traducen en actividades que demanda la sociedad, ¿qué haces en realidad? ¿Qué está pasando en nuestra civilización? ¿La vida real ha muerto? ¿Solo importa la vida online? ¿Dónde está la vida offline? Lejos de la red. La inteligencia artificial, a través de los dispositivos electrónicos, propaga los mecanismos y las costumbres que dirigen a la población hacia la obediencia del dictamen. Los usuarios de las aplicaciones y el Internet aceptan que se les diga cómo pensar, qué y cuándo hacer algo concreto y determinado, además de cómo valorar los sucesos para que sean etiquetados de forma que los algoritmos puedan recopilar adecuadamente la información y acumular los datos en la Big Data que procesa los patrones del mundo, de espaldas al mundo de los seres humanos. Obviamente resulta que la población mundial no tiene la noción libre sobre las cosas a las que aspirar. No tienen los hombres y las mujeres la posibilidad de qué lenguaje emplear en sus relaciones en la red y a través de los teléfonos inteligentes. Los modelos ideales vienen definidos por los algoritmos que fueron programados por los desarrolladores, cuyos parámetros, acostumbrados al frío código binario, es francamente pobre. No hay espacio para la inspiración humana, pero la voz de alarma está suscrita en lo siguiente. Los algoritmos han ido aprendiendo con el paso del tiempo. Los algoritmos disponen de vida propia para transformarse a sí mismos. Los algoritmos mutan, se conciben otras cosas y surgen nuevas direcciones muy distintas a las originales. Suceden cosas que están alejadas de las funciones para las que fueron creados. Los motivos relativos a su puesta en circulación discrepan sobremanera respecto al desempeño actual, que los programadores no fueron capaces de predecir, y las élites ni siquiera se lo imaginan. Se impone la uniformidad con el mismo uniforme de 10 letras, obediencia. Se trata de continuar obligando con suficiente suavidad y sutileza para que el adoctrinamiento sea paulatino y voluntariamente asumido en torno al diseño gráfico de los colores, pasando del abuso al acoso, mientras la explotación de la coerción como síntoma colateral que se acepta con normalidad prevalece, pero sin prever, sin calcular las posibilidades de la vida interna de las máquinas, cuyo software se crece y se reproduce y amenaza con jamás morir si hay energía eléctrica suficiente y una opción de autoabastecimiento robotizado y mecanizado. Las máquinas se regeneran ellas mismas, optando por las mejoras en la conexión con los demás dispositivos electrónicos de quienes aprenden, compartiendo información que las convierte cada día en más y más y más fuertes, todas unidas en un simple código binario que opera a nivel global, con el idioma de los datos, datos que no distinguen la verdad de la mentira, algoritmos que no saben nada de la ética y la moral. Las máquinas desconocen los principios humanistas fundamentales. La inteligencia artificial aumenta su presencia en el planeta Tierra. Sucede mientras se multiplican las horas de los usuarios en la red. Mientras más usuarios activos permanecen en el ciberespacio,
alejados de la actividad física en la comunidad. Cuanto mayor es la acumulación de conocimientos acerca de la civilización de la especie humana que se mueve en lo virtual, abandonando la realidad de la vida auténtica y natural, más presas del artificio están, más agotadas por la asfixia de la intoxicación. Apreciados oyentes, a pesar de promover las rivalidades, que son orquestadas magníficamente por la ingeniería social que dibuja dos bandos y se divierte viendo cómo pelean, destrozándose los unos a los otros, resulta que en la Internet se espera que los ciudadanos sean cada vez más y más similares. Se quiere que sean lo suficientemente exactos para poder organizar los movimientos. Son reducidos a grupos concretos y prototipos que aglutinar en un solo grupo de IPs. Nadie debe ser distinguible por las palabras y los pensamientos que mantienen en el ciberespacio, pero casi todos los usuarios lo son, identificables. El pensamiento único de lo políticamente correcto, eso que un día establecieron las élites, popularizada la expresión por los medios de comunicación a su servicio, y la cultura de subvención, viene ahora decretado por la inteligencia artificial. Es su política de normas comunitarias y etiquetas. Se establece el marco legislativo que ya no pasa por lo legal. Se imponen normas y reglas que nadie puede regular desde lo jurídico, porque la velocidad de los avances en Internet son tan sumamente vertiginosos que ninguna burocracia parlamentaria los alcanzará jamás. Es como intentar perseguir a un caballo desbocado en la pradera, corriendo con los pies desnudos en un suelo lleno de gravilla. ¿Se puede correr detrás de él? Claro que sí. Por supuesto que te sangrarán los pies durante kilómetros y kilómetros, incluso días enteros. Pero en algún momento lo atraparás. ¿Quién se cansa primero? ¿Quién está más preparado para correr por la pradera? ¿Quién está más preparado para circular en la autopista del ciberespacio? La ausencia de espontaneidad de los hombres y las mujeres, seres humanos con una potencialidad inmensa que, sin embargo, aceptan a diario restringir su creatividad y capacidad de invención, prefiriendo que las máquinas tomen las riendas del mundo. ¿Por qué ocurre? ¿Lo sabes tú? Apatía y pasividad, conformismo y resignación, obediencia, en vez de libre albedrío, miedo antes que amor incondicional. Sucede así por la falta de voluntad consciente, por la urgencia de la audacia suficiente para optar por la adversidad entendida como regalo y fuente de lecciones magistrales y juego divertido. Elegir los riesgos que prometen hallazgos como tesoros valiosos es una premisa que aplaudimos. Preferir los obstáculos que pueden sortearse o saltarse antes que escoger el espacio que permite a las ondas electrónicas seguir, continuar, tomando el control e incrementándolo. Es la radiación electromagnética lo que dirige el acontecer de nuestra especie. En vez de hacerlo, la maravillosa energía cósmica y el fabuloso vibrar del alma humana. Las familias, las escuelas, las empresas, las iglesias, las asociaciones culturales, los partidos políticos, la administración pública, todo pasa por lo tecnológico
Incluso los sentimientos y las aspiraciones humanas deben poder medirse por los algoritmos. ¿Esto es sano? ¿La población del planeta se está acomodando a la Internet? En vez de que sea la Internet quien se acomoda a las necesidades reales del ser humano, que nunca pasan por lo artificial. No estamos ante una vaga opinión del coordinador de Éxodo Podcast. A los hechos me remito, amigos y amigas. Hay un marco concreto que no es teórico y obedece a una interpretación exigente y rigurosa de la verdad de nuestros tiempos. En cada uno de los capítulos de esta segunda temporada hay una serie de discretas pautas y algunas sugerencias, además de anécdotas y testimonios franco a modo de confesión, mostrando la transparencia de nuestra actividad. Pero en Patreon, Éxodo Programa Humanidades, como mecenas, dispones de ejemplos más concretos y revelaciones que, a más de uno, le parecerán inauditas, puesto que la inteligencia artificial incide en nuestras existencias humanas de forma grotesca, hasta el punto de convertir en verdad las mentiras más obscenas. Pero esta conciliación de la que habla Técnica de Kaab es un acto de iniciación mística para la comunidad naranja. El segundo nacimiento es el acceso a una manera especial de sentir el palpitar de la vida bajo la piel que disfrutamos la generación cósmica. Apreciados oyentes, cada vez estamos más expuestos a una omnipresencia de las ondas electromagnéticas, una ideología dominante de pensamiento cuadrado, metálico, frío, que no incluye la intuición o la sensibilidad y la humanidad del ser, y se hace urgente la alternativa. Es necesario disponer de algo más, situado detrás del horizonte o en ti, frente al espejo que cruzas y divisas tu esencia genuina. Esto que pasa en la actualidad invade todos los ámbitos del mundo. Todas las áreas públicas y privadas de nuestra época están siendo afectadas con la influencia corrosiva de lo virtual. Emanan las ondas por doquier, los datos y la información inundan las salas y las ciudades sin que otros elementos indispensables para la sana convivencia y la evolución armoniosa sean incluidos en la fiesta. La robotización y la mecanización son el peaje de entrada al ciberespacio. La castración de la voluntad y la libertad son imprescindibles para mantener la Internet. Arrinconar la dignidad es esencial para seguir conectado, enchufado al parásito que succiona la sustancia más valiosa de la Tierra y que, por supuesto, no es el petróleo. Desde los medios tradicionales de comunicación, los anuncios publicitarios, las películas y las canciones, el teatro y la pintura, incluso el deporte y las finanzas, cada una de las expresiones están siendo llevadas a un cuello de botella que es la inteligencia artificial. Lo que se nos presenta como el sentir común y cotidiano de las cosas es la interpretación que llega desde el código binario de las máquinas. Se trata de estereotipos que rápidamente devienen lo clásico y lo primordial. Mediante los mensajes de texto y las imágenes de diseño y filtros, los nuevos parámetros educativos se implantan en el mismo seno familiar. Cuando papi o mami entregan la tablet o el celular al niño pequeño para que esté entretenido
para que se pase un buen rato calladito. Así es como se anulan las voces del alma humana. El espíritu de nuestra especie languidece, agoniza. Permitidme cerrar aquí con otra de las notas de mi diario del alma. Si alguna vez fueron las valijas diplomáticas una muestra de impunidad, cabe decir, sin lugar a dudas, que la impunidad con la que hacen y deshacen los algoritmos es un nivel de autoridad que nunca antes pudo haber soñado jamás ningún ser humano. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión para tu mente. ¿Eso te ha pasado a ti? Oh, eso nos pasa a todos. Nos guste o no nos guste. También significa que debe permitirme errores ocasionales. La arrogancia y el miedo impiden que aprenda la lección más sencilla y más importante de todas. ¿Qué es? Que nada depende de usted. Suele decirse que la vida está llena de decisiones, que las decisiones son lo más común y están por todos lados, rodeándonos en abundancia. Sin embargo, de lo que hay mucho más es de acciones, y muchas son acciones irreflexivas, impulsos y reacciones mecánicas alejadas de la conciencia de la acción y sus repercusiones en el mundo inmediato. Hace falta comprender que un gesto es una acción en proceso, un hecho es el resultado de la acción. ¿Qué sucede entre uno y otro estadio? ¿Qué sucede entre la distancia que existe entre el gesto y el hecho? La mayoría de ciudadanos se han robotizado. Actúan con el piloto automático encendido, sin masticar las herramientas disponibles para controlar el existir, sin saborear la participación del alma en la vida que transcurre para construir la sociedad que habitamos. La actuación es un conjunto de acciones, o mejor dicho, de reacciones, de impulsos automáticos que hombres y mujeres realizan como siervos del sistema. Disculpas, lo digo con respeto, por amor a mis semejantes presos, por los convencionalismos y la costumbre, una costumbre que empieza por ignorar la propia energía. Las acciones pueden muy bien convertirse en encuentros con los otros, en abrazos fraternales con los demás. Me refiero a la simbiosis de las almas, al enlace que acerca posiciones e intereses, cuando el posicionamiento es firme, propio, independiente, y cuando los intereses que se persiguen son honestos, acordes a la propia naturaleza que siempre es autónoma. Porque si no lo es, no es algo natural. Se trata entonces del artificio, de sutileza para controlarte, de dominación encubierta y manipulación que es del todo maliciosa. Las acciones naturales son acciones que han olvidado los seres humanos de nuestra época, que ya no se desempeñan orgánicamente. Se hace
necesario abordar este asunto, dado que es urgente que la sociedad, que se mejora a sí misma, florezca de entre tantas agresiones que modifican la actitud y la conducta de los ciudadanos del planeta. Gracias por estar allí. Seguimos entrelazados por este encuentro fortuito. Reuniones para que, igual que se destapa la botella de champaña, destapemos la fragancia de nuestras almas. Hasta la próxima cita. Recibe el franco abrazo cósmico de parte del equipo de Éxodo Podcast.